¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El día de hoy vamos a realizar un video que les va a ser de mucha utilidad. Vamos a enseñarles o vamos a desarrollar paso a paso los gráficos estadísticos ocupando Excel. Seguidamente voy a explicar cómo se realiza la tabla de distribución de datos utilizando Excel. Luego que tengamos la tabla de frecuencias ya listas, vamos a explicar paso por paso cómo realizar el cuadro estadístico del histograma, el poligonal, circular y el ojiva. Bueno, yo les voy a explicar básicamente cómo se realiza la tabla de distribución de datos. Para ello, el siguiente ejercicio dice: los siguientes datos son calificaciones que obtuvieron 50 estudiantes en un examen de inglés, calificación 100 sobre 100. Para ello, primero procedemos a copiar los datos de Word a Excel. Una vez que tenemos los datos en Excel, para la mayor comprensión podemos ordenar de menor a mayor. Luego calculamos el límite superior y el límite inferior. Para ello tenemos la siguiente fórmula: igual max, abrimos paréntesis, y seleccionamos todos los datos que copiamos. Presionamos Enter y, como podemos ver, el número máximo en este caso es 97. Para el límite inferior es igual a mínimo seleccionamos todos los datos que tenemos y presionamos Enter. Y en este caso el límite inferior es 32. Ahora vamos a encontrar el rango. El rango es igual la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. En este caso seleccionamos la celda de 4 menos la celda de 5. Tenemos como la diferencia es igual a 65. Ahora vamos a calcular el rango más 1. Es igual a la celda de 6 más 1. Y en este caso tenemos. Ahora vamos a calcular la amplitud. Este es igual al rango más 1 dividido para el número de intervalos que nosotros deseamos tener en la tabla. En este caso voy a poner que sea de 7. Pero para nosotros tener una amplitud real, yo voy a redondear a 10, entonces la amplitud es 10. Y ahora voy a comenzar a elaborar la tabla. Primero enumeramos cuántos datos vamos a tener. En otro caso elegimos 7 intervalos.
ahora vamos a comenzar con el límite inferior. Como sabemos que el límite inferior, el número menor inicia en 32 y la amplitud es igual a 10, entonces más 10 igual sería el límite superior en 42. Y ahora para sacar los demás números, simplemente ponemos igual, seleccionamos la celda con el número 32, más 10, porque la amplitud en este caso es 10. Simplemente en Excel tenemos la opción de desde seleccionar una vez que sacamos un dato y copiamos los datos hacia abajo y obtenemos los demás datos. Este es igual al límite superior más 10. Igual procedemos a hacer lo mismo con el límite superior. Y ahora, para calcular la frecuencia absoluta, tenemos la siguiente fórmula: frecuencia y seleccionamos todos los datos. Y presionamos en punto y coma, seleccionamos el límite superior y enter. Ya tenemos automáticamente con la fórmula la frecuencia absoluta. Ya, para este caso no tenemos datos reales porque como podemos ver en esta fórmula, o sea, no coge todos los datos que hemos copiado, y también el límite superior se va sumando uno más. Entonces para este caso seleccionamos toda la frecuencia, ponemos F2, Control Shift y Enter, y obtenemos la frecuencia real. Ahora procedemos a calcular la marca de clase, que es igual la sumatoria de límite inferior más el límite superior dividido para 2. Una vez que tengamos el primer dato, simplemente arrastramos hacia abajo y automáticamente tenemos la marca de clase. Ya. Ahora procedemos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Para el primer número solamente copiamos la frecuencia absoluta, después ponemos igual, seleccionamos el primer dato más el siguiente número, porque es la sumatoria consecutiva de la frecuencia absoluta. Ya. En este caso tenemos que hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta. Seleccionamos toda la celda y nos vamos a la inicio y elegimos la opción que dice autosum y tenemos el resultado. En este caso tenemos 50 datos.
y se comprueba que en la frecuencia absoluta acumulada el último dato tiene que ser igual al total de la frecuencia absoluta. Luego procedemos a calcular la frecuencia relativa. Esta es igual a dividir cada una de las frecuencias por su total. En este caso sería 4 dividido para 50. Pero yo voy a poner el dato 50 porque para calcular automáticamente los demás datos. Para comprobar si este resultado es de la división de la frecuencia de cada una de las frecuencias absolutas para el total es correcta, procedemos a sumar todo esto y este debe darnos igual a 1. Como podemos ver, tenemos 1. Entonces, ahora sacamos el porcentaje. Esto es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Una vez que tengamos el primer dato, automáticamente calculamos los demás. Igual, para verificar si estos datos son reales, hacemos la autosuma. Tenemos el 100%. Ahora calculamos la frecuencia relativa acumulada. Esta es igual a la sumatoria consecutiva de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa. Voy a proceder a calcular la frecuencia relativa acumulada. En el primer casillero copiamos el primer dato de la frecuencia relativa. En el siguiente procedemos a poner igual, seleccionamos el primer dato más la frecuencia relativa siguiente, porque es acumulada. Para los siguientes datos es automático. Como podemos ver, el último dato es igual al total de la frecuencia relativa. Ahora calculamos el porcentaje, que es igual a la frecuencia relativa acumulada por 100. Y ahora calculamos automáticamente y vemos que el último dato es 100%, entonces se verifica que los datos están correctos. Exacto. Ahora calculamos la frecuencia relativa por 360. Esto nos sirve para realizar el gráfico circular. Entonces, seleccionamos la celda de la frecuencia relativa por 360. Igual. Y ahora calculamos automáticamente. Ya. Para comprobar si este resultado es correcto, vamos a sumar todos los datos, y si la sumatoria es 360, ahora calculamos la frecuencia HI por 360, que es la acumulada. En el primer casillero procedemos a poner primer dato. Para el siguiente ponemos igual, seleccionamos el primer dato más el siguiente dato, porque es una sumatoria consecutiva, y procedemos a calcular automáticamente. Si el último dato es 360, los datos son reales. Ahora voy a calcular el límite superior. Este es muy necesario, exactamente la ojiva. Le sumamos 0,5 debido a que transformamos los límites
los límites reales, porque por ejemplo en este caso tenemos solamente números enteros, pero ¿y qué pasaría si tenemos un dato con decimales? Por ejemplo, un dato sería 45.5 o algo así. Entonces en este caso le sumamos el 0,5 al límite superior. Sería 52,5. Y en este caso la frecuencia absoluta y la marca de clase es muy necesario para graficar el histograma. Para el polígono igual los mismos datos. Para el ojiva en este caso utilizamos la frecuencia absoluta acumulada y el límite superior. Una vez que tenemos todos estos datos, vamos a proceder a hacer los gráficos. Y bueno, compañeros, como pueden ver, ya tenemos desarrollada toda la tabla de distribución de frecuencias con los datos que habíamos recolectado acerca del examen de la materia de inglés, que era una nota sobre 100. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a realizar los gráficos con los gráficos correspondientes nos vamos a histograma. En este caso vamos a realizar el histograma con la frecuencia NI, que es la frecuencia absoluta. Entonces, para realizar este gráfico, copiamos los datos que vamos a necesitar para realizar este gráfico. Vamos a nuestra hoja de histograma y copiamos los datos. De aquí. Ya, entonces aquí hemos puesto aparte los datos que vamos a ocupar. Hemos realizado una pequeña tabla con los datos que vamos a ocupar para realizar el histograma. Como pueden ver, aquí nos sale un error de fórmula, porque en la anterior tabla habíamos hecho una fórmula para obtener las frecuencias. Lo que vamos a hacer es marcar estos datos. Nos vamos a la opción que nos da aquí de pegado y vamos a pegar solo los valores. Sí, entonces ahí, como podemos ver, ya no tenemos ningún problema y tenemos los mismos datos que en nuestra tabla. Entonces, para el histograma de frecuencias vamos a ocupar esta columna de aquí, los datos de NI, que es la frecuencia absoluta. Entonces, seleccionamos los datos . Nos vamos a insertar, columna, y vamos a seleccionar los datos estos de barra. ¿Sí? Como podemos ver, aquí nos ha salido ya el gráfico. Pero esto no corresponde a un histograma. ¿Sí? Como podemos ver, es un gráfico de barras y lo que necesitamos para el histograma es que las columnas estén unidas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, una forma de hacerlo es dando clic en una de las barras, damos clic derecho
nos vamos a dar formato a la serie de datos y aquí tenemos la parte donde nos dice ancho del intervalo. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle en 0. Nos ponemos en 0 lo que es el intervalo y ponemos cerrar, y como podemos ver se nos unen las barras, y esto es ya lo que corresponde a un histograma. Para cambiar los datos en el eje horizontal, que es de las X, necesitamos lo que es la marca de clase. Entonces damos clic en los datos, damos clic derecho, nos vamos a seleccionar datos y en el eje horizontal vamos a editar y vamos a elegir la columna de la marca de clase y le damos a aceptar. Entonces aquí la tablita y ponemos aceptar. Ya, como pueden ver, entonces tenemos aquí ya los datos de la marca de clase, que es a lo que corresponde el histograma. Como pueden ver, tenemos diferentes formatos. Podemos cambiar el color. Los colores se pueden cambiar dependiendo el formato. Nos vamos a formato y como pueden ver aquí podemos seleccionar el color de cada una de las barras, y esto ya depende de cómo quiera realizarlo la persona que está realizando los gráficos, cómo quiera dar la presentación. ¿Sí? Para ponerle color a cada una de las barras tenemos relleno de forma. Se puede cambiar los colores de todas o seleccionamos solamente una y nos vamos a relleno igual, y como pueden ver, vamos al gráfico más acá para que se pueda ver. Seleccionamos una de las barritas haciéndole doble clic en relleno de forma y podemos cambiar el color de una sola barra. Como ya les digo, esto depende de la persona que esté realizando, como lo quiera presentar. ¿Ya? Para poner el título gráfico, no se olviden que los gráficos estadísticos siempre tienen que llevar un título para saber qué es lo que estamos realizando. Damos clic al gráfico en presentación y aquí podemos elegir todo lo que podemos tener. En este caso vamos a poner el título del gráfico y elegimos encima del gráfico, que es lo más factible para este tipo de gráficos, y como habíamos dicho, esto se llama histograma de frecuencias NI. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro título del gráfico que hemos realizado. También podemos ponerle a las barras, si desean, los rótulos, las etiquetas de datos. ¿Sí? En este caso le vamos a poner, vamos a elegir este. Como pueden ver, nos da los datos a lo que corresponde cada una de las barras. ¿Sí? Entonces ya hemos hecho nuestro histograma de frecuencias correspondientes a NI, que es la frecuencia absoluta. Ya. Ahora lo que vamos a realizar es un polígono de frecuencias. ¿Sí? Tenemos ya hecha nuestra tablita igual, nos vamos a la tablita del histograma. Como les dije, son los mismos datos. Entonces vamos a copiar los datos que ya tenemos. Nos vamos a la barrita de polígono.
y copiamos los datos. Ya. Tenemos aquí, ya cometimos un error porque tenemos puesta aquí unas barritas para aumentarle unos datos que ya les voy a explicar luego para qué nos van a servir cuando desarrollemos el polígono. Entonces vamos a copiar otra vez, vamos a polígono y vamos a copiar aquí los datos, solo en la mitad. Vamos a dejar por el momento vacías las barritas que tenemos, las celdas que tenemos en amarillo. Listo. Entonces, para realizar el polígono de frecuencias vamos a realizar el mismo procedimiento. Seleccionamos los datos que necesitamos, que son la frecuencia absoluta, que es NI. Nos vamos a insertar y vamos a elegir en este caso línea, un gráfico de línea, y vamos a seleccionar el primero. Como pueden ver, tenemos aquí ya nuestro gráfico con nuestros datos de la frecuencia llamado polígono. Ya, vamos a hacer el mismo procedimiento para los datos, ya que necesitamos que los mismos datos de la marca de clase estén en la parte horizontal, en el eje de las X. Entonces le damos clic derecho, nos vamos a seleccionar datos, estamos en el eje horizontal, ¿no? Entonces ponemos editar y seleccionamos los datos que necesitamos de la marca de clase y le damos a aceptar. Sí, como pueden ver, ya modificamos los datos y tenemos aquí lo que necesitamos de la marca de clase. Ahora, les había dicho que tenemos aquí una barrita más adicional. Los gráficos, el polígono tiene que ser generalmente siempre cerrado al eje de las X. No puede quedar un polígono de frecuencias abierto. Entonces tenemos que cerrarlo, tiene que estar esta puntita de aquí cerrando en el horizontal, igualmente la de acá cerrando acá el horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es en nuestra tablita aumentar un dato que va a ser 0. Tenemos aquí, vamos a aumentar un 0 y aquí nos falta una celda más, vamos a agregar una celda más aquí. Clic derecho, insertar una celda hacia abajo, ok, y aquí vamos a poner otro 0. Sí, esto simplemente es para que se nos pueda cerrar nuestro gráfico. Entonces, como les había dicho, aumentábamos los ceros al inicio y al final de nuestra columna de la frecuencia absoluta para que el gráfico pueda cerrarse. Entonces aquí es un 0 más. Entonces vamos al gráfico, vamos a modificarle los datos. En diseño vamos a seleccionar los datos y vamos a seleccionar otra vez la columna de la frecuencia, incluyendo los ceros que ya teníamos. Nos vamos a aceptar. Como pueden ver, nuestro gráfico, nuestro polígono ya está cerrado. Ya. Ahora vamos a modificar los datos también para el eje de las X. Nos vamos a seleccionar datos. Como necesitamos un dato más, como aumentamos un dato más, nosotros tenemos que aumentar igualmente. Un momento, vamos a cerrar esto para que no haya ningún error. Tenemos que aumentar un 0 también al inicio y al final de la marca de clase para que concuerden los datos que estamos realizando en el eje de las X. Entonces nos vamos a
los datos aquí, clic derecho, seleccionar datos y vamos a editar y vamos a seleccionar, incluyendo los ceros, nuestra columna de la marca de clase y le damos a aceptar. Como pueden ver, los datos corresponden con el 0, el 37,4, como podemos ver aquí, y tenemos nuestro polígono terminado. Como les dije, nos faltaría aquí agregar el título. Nos vamos a título de gráfico, ya que debe tener los gráficos estadísticos un título. En este caso este se llama es el polígono de frecuencia, y la presentación puede cambiar. Nos vamos a diseño y aquí están los colores que puede variar la línea de nuestro polígono y los diferentes tipos de diseños que encontramos aquí. Eso ya es cuestión de cómo quiera presentarlo a la persona que está realizando el gráfico. Entonces tenemos aquí ya listo nuestro polígono y nuestro histograma de frecuencias. Bueno, como tenemos ya hecho el gráfico del histograma y el de polígono, vamos a continuar haciendo el gráfico de ojiva. En este caso, antes de hacer el gráfico, tenemos ya copiado una tabla ya prediseñada para realizar solo poner datos. Entonces, como pueden ver, tenemos el límite inferior, superior, límite LNI, y para llenar esta tabla vamos a la tabla de frecuencias. Vamos a copiar solo lo que necesitamos. En este caso necesitamos hasta el límite superior. Entonces nos vamos, copiamos, nos vamos a nuestra hoja de ojiva y vamos a comenzar. Como pueden ver, tenemos una celda en color amarillo. Esto es para añadir un valor más para poder realizar el gráfico. Entonces esta celda no vamos a tomar ahorita en cuenta, vamos a empezar desde acá, desde esta, y vamos a copiar. Copiamos, ya. Tenemos el límite superior, que solo vamos a copiar los valores necesarios de la tabla general. Entonces vamos a copiar esta columna. Igual empezamos siempre dejando la celda amarilla en blanco. Necesitamos NI, si nos sale este error de fórmula, damos clic aquí y pegamos solo los valores en números. Necesitamos NI mayúscula, seleccionamos, copiamos. Como estábamos diciendo, copiamos límite inferior, límite superior. Este límite superior que nos da para realizar la ojiva, copiamos NI mayúscula y NI minúscula, como pueden ver, siempre de la tabla general. Como pueden ver aquí, tenemos esta parte. Como les había dicho, esta celda estaba vacía, pero para graficar tenemos que añadir el 0 en NI mayúscula, y en el límite superior tenemos que añadir del mismo valor que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso va de 10 en 10, tenemos que añadir 10 antes a nuestro primer intervalo, que sería 42,5 menos 10, 32,5. Para graficar, seleccionamos esta columna NI
nos vamos a insertar, nos vamos a línea y damos esta opción. Como pueden ver, nos sale directamente la opción del ojiva. Es importante que pongan el 0 antes de todos los intervalos para que se cierre en el eje horizontal. Ahora vamos a añadir, damos clic aquí, es esta columna la correcta. Y ponemos aceptar. Para poner título al gráfico, nos vamos a presentación y ponemos título de gráfico encima del gráfico. En este caso es gráfico de ojiva. Como pueden ver, ya tenemos hecha el gráfico de ojiva, y no se olviden de poner estos valores antes para realizar el gráfico. Ahora vamos a realizar el gráfico circular. Como de igual manera tenemos copiado un cuadro ya prediseñado para realizar el gráfico, siempre vamos a coger de la tabla general. En este caso necesitamos, pueden ver aquí todos los títulos, entonces de todo el título tenemos que seleccionar siempre lo que necesitamos. Entonces en este caso sería de aquí como ya les había dicho, siempre ponemos pegar los valores. Y necesitamos HI minúscula, que es la frecuencia relativa, y el porcentaje. En este caso son las dos. Copiamos ahí. Tenemos solo los valores seleccionados. En este caso vamos a seleccionar esta parte, el porcentaje, y vamos a seleccionar en insertar. Vamos a dar clic en gráfico circular, pero antes no tenemos que poner el 100%, recuerden, el 100% solo es la sumatoria. Vamos a seleccionar este gráfico. Como pueden ver, ya nos da el gráfico con los valores hechos. Ahora necesitamos, tenemos aquí al lado derecho una pequeña leyenda que dice tienen calificaciones en tanto por ciento, tantos por cientos. Vamos a seleccionar porque es necesario siempre poner una leyenda. Damos clic aquí, seleccionar datos. Ponemos aquí, a ver, veamos, y damos en aceptar. Y como pueden ver, ahí tenemos ya la leyenda de cada color.
Como pueden ver, ahí tienen en cada color, cada porcentaje con su respectivo color y su respectiva leyenda. Y tenemos ahí el gráfico circular. Entonces hemos realizado el gráfico circular, el gráfico de ojiva, el polígono, el histograma y lo más necesario, que es la tabla de frecuencias con la que nos basamos en todos los gráficos. Y bueno, como ustedes vieron, ya tenemos todos los gráficos referentes a cuadros estadísticos. Esto ha sido todo por el video, espero que les haya servido, espero que lo ocupen en su diario vivir, y si es que tienen algún otro método más fácil, más efectivo, esperamos sus comentarios y espero que les haya servido. Gracias.